Acelerando Empresas, episodio 139. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 27 de diciembre, en este episodio número 139, en el que tenemos un monográfico específico sobre cómo hacer memoria del año que ha pasado, en este particular 2018, y propósito para el año siguiente si eres emprendedor o innovador, y esto es muy interesante para todos. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender, y justamente ahora estamos con la masterclass de Bruno Moglioli sobre cómo mantener el foco y la motivación para lograr resultados. Hoy tendremos la cuarta parte de esta fabulosa masterclass. Así que animaros a inscribiros y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Este monográfico me lo ha inspirado mi amigo Emilio Márquez, que ya sabéis que es un crack, que además es miembro del jurado del foro de Acelerando Empresas, del foro de inversión, y lo vi en una publicación suya de LinkedIn. Él proponía varias preguntas, no las resolvía para sí, pero yo creo que era muy interesante esto de plantearlas aquí, además con alguna cuestión adicional que ya veréis, de explicaciones y una pregunta incluso adicional que le planteé y que incluyó en su propio post, pero creo que es muy interesante eso, el hecho de hacer autobalance, ¿no? Y públicamente pues comentar qué cosas he hecho bien, qué cosas he hecho mal, ¿no? Y creo que viene muy bien como ejercicio de sinceridad y para que veáis un poco cómo se puede hacer, ¿no? Así que bueno, es una cosa así como un caso práctico del ejercicio de reflexión, de balance de este año. Bueno, pues la primera pregunta que planteaba Emilio, que es muy interesante, es ¿qué logros, por pequeños que sean, hemos conseguido a lo largo del año? Bueno, pues esto es muy interesante porque es muy importante celebrar las victorias, claro que sí. Es decir, si hemos hecho cosas mal, pues bueno, hay que saberlas, ¿no? Hay que conocerlas para corregirlas. Pero si hemos hecho cosas bien, si hemos conseguido logros interesantes, aunque sean pues más pequeños o algunos más grandes, pues hay que reconocerlo, hay que valorarlo porque llegará momentos en los cuales nos vengamos un poquito abajo y podamos rememorar que hicimos también cosas bien, que nos costó mucho esfuerzo, que luchamos por ello y al final pues que lo conseguimos. Entonces yo aquí os digo que os aconsejo poner 5 logros, ¿no? Las preguntas y todos los casos que voy a comentar voy a hacer 5 puntos, ¿no? En este caso, pues mis 5 puntos son pues que en primer lugar he ayudado como mentor directamente a muchos emprendedores, tanto dentro de la aceleradora Impúlsame como fuera de la aceleradora, con consejos, con contactos, también como consejero en varias empresas como Plusvitec, Brioagro, Incrementa, Tus Tutores, Mente en Plenitud, ¿vale? Varias empresas con las que he estado ayudando y pues ahí he ayudado a que crecieran y a que consiguieran sus objetivos. En algunas ha sido más claro que se han conseguido, en otras pues están trabajando en ello, pero la verdad que en todas creo que ha ido bastante bien y esto creo que es muy interesante. El segundo logro que me he planteado que creo que he conseguido, pues he invertido en mi primera startup, sin estar en ella desde su creación, ¿no? Ya había invertido en otras, pero en las otras había estado, digamos, más o menos pariéndola, entre comillas, ¿no? Estando desde el principio con los fundadores, aunque hubiera sido fundador o no, pero en esta, pues no, he llegado en un momento ya tardío de la empresa y he invertido, pues un dinero, una inversión monetaria, que ha sido en el caso de Plusvitec. Entonces, pues bueno, entro en este club de business angels, entre comillas, que están empezando, a pesar de que, bueno, ya quizás había invertido en alguna, pero no de esta forma, ¿no? De forma tan externa, digamos, ¿no? Y después también, pues hay un tercer logro que creo que ha sido muy interesante, que es empezar a mover comunidades de grupos de emprendedores, ¿no? Y ahí he creado un grupo de mastermind presencial, he creado un grupo de mastermind virtual, que es el que tenemos en el Facebook de Acelerando Empresas, que podéis uniros cuando queráis, y también pues he creado un grupo de mastermind ya más privado en Slack para los miembros de los cursos Acelerando Empresas, que está funcionando de maravilla porque hay muchísima confianza y se da un valor muy grande que se está empezando ahora a generar muchas sinergias entre los emprendedores, os lo aconsejo. Y bueno, también pues he fundado lo que será la Asociación de Startups Andaluzas, que ya está firmado, ya está entregado, registrado y verá públicamente la luz ahora a primeros de 2019. Además, pues bueno, ya sabéis, mi cuarto logro sería que he creado este podcast, Acelerando Empresas, que desde mitad de junio pues ya tiene más de 2.000 seguidores, que tiene un alcance de decenas de miles de personas cada mes. Y bueno, pues esto ha sido una gran misión, ¿no? He logrado evangelizar, en mi opinión, el emprendimiento a mucha gente que pues no le estaba llegando. Y bueno, también he hecho muchas charlas presenciales, conferencias, talleres, eventos y este tipo de cuestiones. Pero con este podcast, desde luego, he difundido mucho más el emprendimiento y de camino, pues mi marca personal, ¿por qué no? Más allá de las fronteras de mi región y de mi país.
país, incluso a todo el mundo. Así que ha sido también un gran logro, en mi opinión. Y como quinto punto, muy reciente, pues he organizado, como ya sabéis, el primer foro de inversión online en un podcast que yo sepa que se ha hecho nunca en la historia. Así que bueno, estamos justamente realizándolo y parece que va muy bien, a ver cómo termina, pero tiene muy buena pinta. Así que bueno, estos serían mis 5 logros destacados en cuanto al ámbito del emprendimiento profesional en este aspecto, y creo que es muy interesante pues que los tenga ahí memorizados, guardados, escritos aquí en mi artículo en acelerandoempresas.com y también en el podcast, para cuando me venga un poquito abajo alguna vez, que me cuesta venirme abajo, pero cuando me venga pues ahí lo reescucho y digo, oye, pues mira, esto sí lo conseguí. Así que vamos otra vez hacia adelante, ¿de acuerdo? Os recomiendo muchísimo que lo hagáis. La segunda pregunta que planteaba mi amigo Emilio Márquez era: ¿qué hacemos realmente bien? ¿En qué facetas destacamos o hemos destacado, entiendo, en este 2018, ¿no? Y pues bueno, esto es muy importante porque es fundamental saber en qué somos más valiosos y enfocarnos en sacarles partido a esos puntos, a estas fortalezas que tenemos, ¿no? Os aconsejo de nuevo buscar al menos 5 puntos en ello. Voy a ser más breve porque si no me llevaría todo el podcast conmigo mismo, pero bueno, creo que es muy interesante. En particular, creo que este año, bueno, y en general, pues se me da bien, por ejemplo, idear, ¿no? El primer punto sería idear, es decir, concebir ideas nuevas que no tienen nada que ver con lo que, en fin, hago normalmente en mi vida. Pueden ser de áreas de negocio muy distintas y esto es algo que me encanta, ¿no? La creatividad me chifla y pues cuando puedo aportar, tanto cuando mentorizo, cuando propongo o cuando doy alguna charla o en el podcast, me encanta idear, ¿no? Ahí creo que tengo un valor. Por otra parte, en lanzar proyectos, yo soy mucho de lanzar cosas, la verdad, no soy tanto de seguir después con ellas y empujarlas, ¿no? Sino de lanzar proyectos. Me gusta mucho este momento start de cuando empiezan las startups, ¿no? A eso les llamamos los starters, ¿no? En el mundo emprendedor, ¿no? Pues yo quizás sería un poco un starter en este caso, y otra gente que son mucho más valiosas a la hora de hacer que las cosas pues crezcan poco a poco, que se mantengan, que se salgan a flote, ¿no? Y pues, en fin, son distintos perfiles, ¿no? Así que bueno, es importante saber un poco cada uno dónde está, ¿no? Posicionado, ¿no? Después, por tercer punto, de que lo que creo que hago bien, pues es explicar cosas, ¿no? Este es precisamente un ejemplo, ¿no? Justamente estoy explicando una cosa muy básica que creo que no se ha explicado pues muchas veces muy bien, ¿no? Que es el hecho de hacer un balance de tu vida, ¿no? En particular de la vida profesional, ¿no? Y esto creo que es interesante pues para todos, ¿no? Es lo que hago diariamente en el podcast y en los cursos también. Así que bueno, creo que eso, aparte de gustarme, creo que no se me da mal. Después, un cuarto punto, que es unir puntos, nunca mejor dicho, y el unir puntos es una frase muy americana, ¿no? El connect the dots, es decir, conectar los puntos en cuanto a conectar una idea con otra, con una empresa o con un negocio con otro, en fin, buscar sinergias entre cosas e incluso combinar cuestiones para que al final funcionen, y esto pues también es algo que está muy relacionado con la creatividad, también me encanta y creo que se me da bien. Y finalmente, como quinto punto, pues creo que sería el poner en contacto personas, ¿no? Me gusta que se me empiece a considerar un poco como un punto de conexión central, ¿no? Lo que llaman los americanos un keystone, ¿no? Esto es algo que poco a poco he ido desarrollando en mi vida, a base de tener muchos contactos en muchas áreas distintas, ¿no? En el mundo del emprendimiento, pero también en el mundo profesional, en el mundo de la inversión. En vuestro caso, pues lo mismo, ¿no? Buscad 5 puntos y a partir de ahí, pues podéis, digamos, sentiros un poco mejor con que destacáis en algo, y sobre todo también podéis buscarle punta a eso y, digamos, desarrollarlo todavía más si no lo tenéis muy desarrollado, ¿no? De hecho, precisamente de algún punto de estos, por ejemplo el de explicar cosas, viene este podcast que si no lo tuviera claro, pues igual no me lanzaba, ¿no? A pesar de que tengo otras limitaciones, como todo el mundo, pero sí que es muy interesante para poder desarrollar proyectos futuros, ¿de acuerdo? Y después el tercer punto que comentaba mi amigo Emilio era el de qué cursos puedo realizar para potenciar mi carrera. Bueno, aquí yo más que cursos, creo que es importante ampliar tu carrera, tu conocimiento con cualquier tipo de información. Evidentemente información que sea suficientemente profunda, que no sea simplemente leer un artículo en un blog, y bueno, pues que sea algo continuo, ¿no? Esto tenga un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, esto, claro, evidentemente hay muchas formas. Yo pues voy a poner 5 elementos, como he dicho en los otros casos, y por ejemplo, ahora se me ocurre así rápidamente, el primer punto, pues Google, las nuevas certificaciones que tiene, pues sacarlas, no tanto por las certificaciones, sino porque renovarme un poco en analítica, en las herramientas nuevas que tienen en Google, en Ads, en todo esto, creo que es interesante. Después también, pues voy a tomar un curso presencial de nuevo, porque ya tomé en mi día del tema de voz, para mejorar la vocalización y sobre todo para evitar quedarme afónico, como por ejemplo me notáis hoy que estoy muy afectado con el tema del resfriado y demás. Pues esto, con profesores vocales hay una mejora muy importante. Yo ya la noté en mi día, pero tengo que seguir ahí. Después también quiero
ir a un curso presencial, a ser posible, de clown. Si no sabéis qué es el clown, pues bueno, básicamente es hacer el payaso. Pero esto es muy interesante, ¿no? Porque si le damos a las conferencias, a las charlas, incluso al podcast, un toque de humor, un toque distendido, pues podemos mejorar seguramente mucho el impacto que tenemos en las personas. ¿No? Esto ha demostrado que las personas que le meten cierto toque de humor, pues humanizan más lo que dicen, son más cercanos, ¿no? Llegan más, aburren menos, ¿no? Todo esto es muy interesante y bueno, es algo que también se desarrolla, ¿no? Por más que tú lo tengas, sobre todo sacarlo de forma espontánea y de forma continua es algo que requiere mucho trabajo, ¿no? Los cómicos no son personas normalmente graciosas que tú ves por la calle y te partes de risa con ellos, ¿no? Algunos sí son así, pero normalmente son personas que se ensayan muy bien lo que tienen que decir y efectivamente pues tienen el toque ese porque están muy trabajados, ¿no? Así que bueno, pues aquí un poco es lo que quiero desarrollar también. Y bueno, por destacar otros libros también, en el punto 4 y 5, pues el primero sería el libro de Ray Dalio, de Principios. Ray Dalio pues es un autor espectacular que estuvo precisamente en el Web Summit y bueno, el libro que tiene, pues quien lo conozca sabe que es extraordinario. No he tenido todavía ocasión de hincarle el diente, pero lo haré, bueno, yo creo que ahora en este mismo mes de enero. Y el libro de The Rainforest de Victor Wang, que bueno, quien no lo conozca, es un libro extraordinario, solamente está en inglés, pero bueno, tuve la ocasión de estar con Victor Wang allí en San Francisco, en Silicon Valley, cuando estuve, y es alucinante. Hace ya tiempo que no lo leo, desde 2013 por ahí, y la verdad es que hace falta como el comer, ¿no? Para poder refrescar lo que uno sabe de ecosistemas de emprendimiento y demás. Así que pues también tengo propósito de releérmelo ahora pues en este mes que entra, incluso un poquito ahora en lo que queda de Navidades, y bueno, estas siguen un poco los 5 propósitos que tengo de formación, bueno, más a corto plazo, no para todo el año, pero sí que creo que es interesante. Vosotros pues igual, ¿no? Todo lo que tengáis ahí pensado hacer, apuntarlo, ¿no? Write it down, y esto hace que, digamos, creen compromisos, sobre todo si lo hacéis público, porque la gente después te pregunta, oye, ¿hiciste el curso? ¿Te certificaste en AdWords? ¿Te metiste en lo de clown? ¿O leíste los libros tal? Y efectivamente funciona. Así que os lo aconsejo muchísimo, de verdad. No es broma, funciona un montón, ya me diréis cómo va. Así que aplicadlo, por favor. Y pasamos a la cuarta pregunta, que sería, ¿qué profesionales de interés me interesa conocer en persona? Esto pues lo dice Emilio porque, claro, evidentemente en este mundo tan virtual, de tanto de LinkedIn, tanto de emails, redes sociales, todo esto, pues realmente perdemos mucho si no conocemos a las personas, ¿no? Entonces, tanto de como conocer en persona a Emilio, pues yo diría aquí desvirtualizar, aunque fuera al menos en vídeo, ¿no? O por teleconferencia, por llamada incluso, ¿no? Si es persona, pues mucho mejor, ¿no? Entonces yo en mi caso pues he puesto 5 grupos de personas que me gustaría conocer, aunque sea en algún caso, y aunque sea a través de internet por videoconferencia, pero no en un email frío o en fin, una red social que estamos agregados, ¿no? Y el primer grupo sería, pues, vosotros mismos, los oyentes del podcast. O sea, si alguien quiere conocerme, quiere tener una videoconferencia conmigo, quiere echar un ratito, aunque fueran 5 o 10 minutos, pues bueno, que me lo diga y programamos una llamada, porque me encantaría conocer a algunos de los oyentes, que sé que sois un montón, me escribí bastante, y bueno, ahí disponible. Después, por supuesto, pues los miembros de los cursos de Acelerando Empresas, que, bueno, si no a todos, pues a muchos ya conozco de muchos emails y de la red esta que tenemos de Slack, que es fantástica, está funcionando muy bien. Y bueno, pues también igualmente algunos los he entrevistado, estoy aprovechando las entrevistas para conocerlos mejor, a otros pues los entrevistaré, y bueno, pues creo que va a ser algo muy interesante. Y después también pues a emprendedores de la región, ahí pues tengo a Impúlsame, por supuesto, al Mastermind, al grupo de asociación de startups que estoy ahora montando, como he dicho. Pues todo esto también me viene muy bien para desvirtualizar a gente que me parece muy interesante. Gente sobre todo que son emprendedores en este caso, pero también creo que es muy interesante, como quinto punto, desvirtualizar a inversores que conozco a través de internet o que estoy en contacto, incluso que han participado en el foro de inversión Acelerando Empresas y que todavía pues no me he visto con ellos en persona nunca. Entonces, pues bueno, también me propongo de quedar con alguno ahora en este año a principios. Y bueno, vamos a la quinta pregunta que planteaba mi amigo Emilio. ¿Cómo voy a mejorar el valor de mi red de contactos? ¿Qué les puedo aportar? Bueno, esto también es un poco lo mismo, ¿no? Intentar buscar formas de aportar a mis contactos. Lo digo muy rápidamente. Mis 5 puntos aquí sería conectar mejor entre los oyentes del podcast, que creo que muchos os perdéis las relaciones que podría haber entre vosotros. Ahí os animo a que os apuntéis a los cursos Acelerando Empresas y podáis entrar en el Slack. Y si no, pues bueno, en el foro que tenemos en Facebook, en Acelerando Empresas Mastermind, pues también podéis entrar sin siquiera estar en Slack y en el curso de Acelerando Empresas, pero bueno, en fin, como queráis, creo que es muy interesante que os conozcáis, se crean sinergias muy interesantes, así que por favor hacedlo. También fomentar el asociacionismo, esto también de mis misiones, ¿no? Creando más grupos de Mastermind, creando la asociación esta de startups, buscar contactos de los emprendedores con los inversores, que ya lo estoy haciendo con el foro, quizás hacer más foros a futuro, quizás
conectar mejor emprendedores unos con otros que están en la aceleradora Impulsamed, ¿de acuerdo? Y por supuesto fomentar la interacción de lo que ya tengo, ¿no? Porque evidentemente hay que mantener estas redes, ¿no? En particular Slack, estoy ahí pues muy activo, ¿no? Escribiendo a unos y a otros, ellos están creando ya sus grupos para que la gente opine y es muy interesante. Y llegamos ya al último punto que le propuse yo a Emilio y lo puso en su post en Facebook, lo editó e incluyó el punto que es cómo puedo contribuir a mejorar la vida de los demás y la mía propia, ¿no? Sobre la vida de los demás, pues bueno, ya he comentado un poco antes con el tema del valor de mi red de contactos y todo esto, así que voy a centrarme en la mía. Así que rápidamente en el tiempo que me queda, pues os diré que he hecho muchísimas cosas, como sabéis todos me preguntáis, bueno, ¿y dónde te sacas el tiempo? Y es verdad que quizás he forzado un poquito la máquina, ¿no? De hecho, incluso la salud se me resiente a veces con el tema de resfriados o de la voz, me escucháis algunas veces mejor y otras veces peor en el podcast, ¿no? Y bueno, aquí pues hay varias cosas, ¿no? Por una parte, pues simplificar. Creo que voy a simplificar bastante ciertas cosas y optimizar ciertas tareas, por ejemplo, el tema de la edición, de cómo hago las cosas en WordPress. El tema del vídeo semanal, pues voy a dejar de hacerlo, voy a escribir simplemente un post en las redes diciendo quiénes van a venir esta semana al podcast y poco más. Y bueno, intentar delegar ciertas tareas que algunas puedo delegar también y no hacerlo todo yo, ¿no? Esto creo que es muy importante para poder ganar un poquito más de tiempo, planificarme mejor, coger por ejemplo un día al mes y decir, oye, voy a programar todo el mes, ¿no? Un calendario completo de lo que voy a hacer ese mes y agendar todas las entrevistas, agendar todo para no ir también a salto de mata porque muchos días voy súper apurado con las entrevistas, me cuesta mucho cerrar, hay algún problema técnico y genera un montón de estrés. Después, por otra parte, pues creo que voy a abrir esta plataforma de cursos Acelerando Empresas a más personas, ¿no? Porque hasta ahora pues he estado yo haciendo cursos, ahora pues bueno, ya tenemos a Bruno Moyoli ahí, pero bueno, si hay alguna persona interesada en hacer cursos, pues que me escriba info@acelerandoempresas.com, ya tengo alguna persona más que va a contribuir y bueno, no solamente dependerá de mí porque esto adicional al tema del podcast es mucho trabajo, ¿no? Y bueno, también un poco mejorar mi gestión de tareas diarias, de mejorar mi forma de trabajar, de priorizar cosas, recuperar por ejemplo el mindfulness diario, que a veces hago, a veces no, y sobre todo buscar tiempo de verdad diario para hacer ejercicio, porque me estoy dejando ir un poquito y este año no va a pasar sin que realmente consiga mi objetivo, que es perder peso, mejorar mi forma, sobre todo de cara a mi boda, que sabéis que me caso el 1 de junio de este año 2019, así que tiene que estar el tío perfecto y en forma. Y estos son mis propósitos para el 2019 personales, así que bueno, espero que también vosotros hagáis vuestra lista y si tenéis valor, como yo he hecho, publicadlo, a ver qué tal y a ver qué os dice la gente y sobre todo el seguimiento que se hace. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además recibirás notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con vuestras dudas que me enviáis a info@acelerandoempresas.com. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!